al abordaje del carnaval del Antrosiu de Nueva en Llanes, que va de piratas, aunque solo te vemos a ti de pirata, con el sable, que le tengo yo un miedo a ese sable. Menos mal, este sable lo carga el diablo, menos mal que te das tu cuenta, que conste que la temática ye pirata. Para los que vengan a Nueva este fin de semana, que ya les digo que tienen que venir, la idea es venir de pirata, pero a ver, es que queda mucha tarde y mucha noche por delante, y al final los pequeñinos de la casa se disfrazan como quieren, y más si pueden venir aquí durante toda la tarde, y tienen pintacaras, y tienen absolutamente de todo, que los están... Hola, Bus, ¿qué tal, bien? Sí. Sí. ¿Vas a pintarte la cara? Sí. Sí, ¿eh? ¿Y cómo la lleva Bus? ¿Verde? Sí, pero me voy a pintar de Spiderman. ¡Hola, qué guay! De Spiderman. Madre mía. Y tienes un morruco, mira, enseña ahí. Tienes un poco de restos por ahí. ¿Merendaste algo? Sí, un bocadillo, un yogur bebible ¿Y algo más? y chocolate Ay, con bizcocho. Ay, amigo. Uy, esta princesina, ya sabía yo que el morruco era por algo. Y esta princesita tan guapísima que hay aquí, estás muy guapa. ¿Tú no comiste chocolate? No. ¿Vamos a por un poco de chocolate? Sí, vamos. Ven conmigo. Vamos a por chocolate, porque sé yo por aquí, ahora nos hacemos los longis como hacemos siempre, princesita, y aquí hay una potada. Ahora que no nos ve nadie, el chocolate creo que está por aquí, ¿no? A ver, ayúdame, que es trestizable y este todo. ¡Ay, amigo! Mira lo que hay Bueno, ahí. lo que queda, pero un poco queda para esta princesina. Hombre, claro. Venga, vamos a echarle un vasín. ¿Cómo te llamas? Saloa. Saloa. Vaya Qué nombre más bonito. guapo, madre mía. Es que tenemos una noticia de última hora. ¡Ay, ¿Hay un pirata! cumpleaños por aquí o qué? Sí. ¿Hay un cumpleaños Yo por os aquí? mato, de verdad. Oye, no sé si cantátelo o no cantátelo, pero sopla ya se acabamos antes. Es que de verdad sois de lo que no hay. Yo, de verdad. Es que no te digo yo que son de lo que no hay, María. Bueno, venga. Bien. De verdad sois, bueno, luego hablamos. Luego Al hablamos. asalto, pero yo creo que te hizo Esta- ilusión, ¿eh? Hombre, esta es la que pone un poco la cara por todas, pero ya os dije que hay un equipazo detrás de esta asociación que luego hablaremos con ellas. Gracias, de verdad, luego hablamos. Yo, hoy hay demasiadas emociones, María Blanco. ¿Dónde está? La princesa ya tendrá el chocolate, seguro que sí. Seguro que... Meca, que hay pelea entre Spiderman y el unicornio, no, por Dios, que haya paz. Por cierto, hay hinchables y hay absolutamente de todo, globoflesia, que no me pongo ya nerviosa y todo. Todavía queda mucha fiesta aquí con los más pequeños, pero también para los más mayores queda mucho por delante. Así que os vamos a dar todas las claves. Y tenemos también, no la veo todavía por aquí, bueno, va a haber una pregonera muy especial que luego os contaremos también, porque como es tradición aquí en Nueva, esta noche hay pregón y hay mucha fiesta. Escúchame una cosa, yo este bizcochín tengo que mojarlo en algo, María Blanco, porque Sí, la esto, excusa era la rapacina, esto pero... es para comerlo. Así que yo creo que directamente... Sí. Directamente lo voy a remojar aquí bien, y eso, ¿no? Yo creo que va a ser lo más fácil, ¿eh? Sí, yo creo que sí. La pota entera de Ala, chocolate. luego De venga, piratas en Nueva, en Llanes. Un poquito antes, porque queda todavía para el pregón, ¿no, Cecilia? Es esta noche el pregón. Queda un poquitín y mira, por favor, que encontré por fin a un piratilla, también como yo, que estoy intentando, porque esta chaqueta mía tiene truco. Aquí está el truco. Los mis botones se quitan, María Blanco, porque son monodinas de chocolate. ¿Dónde está ese piratilla? Toma, ven acá. Mira, que te voy a dar yo mi doblón de oro de chocolate por venir. Ahí está. Por venir como hay El que chocolate venir. nunca Ya se este dice que no, duendecillo ¿eh? tan guapo. Vamos a empezar a repartir. Hombre, ¿cómo van a decir? Venga, ya este duende también otro doblón para ti. Ahí va, claro que sí, porque además están aguantando aquí como campeones toda la fiesta. A ver, tengo más, no me miréis con ojillos, porque quito yo rápidamente toda la botonada de la chaqueta. Toma. Ahí, ¿ves tú qué disfraces más apañados? Y voy a... No me escapes, porque a ti te cae la primera de todas, esta para ti. Por Dios, pero estás en todo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nueva se mueve un año más.
Y aquí estamos, al pie del cañón. Es difícil, ¿eh? Es muy Porque difícil. es muy difícil seguir, porque nos hacemos viejas, como yo digo, ya no somos crías, pero estamos, porque nos encanta. ¿Qué te voy a contar yo de hacerse vieja un día como hoy? Pero nos llega a todas. Pero bueno, yo decía, aparte de la familia, especialmente también de la mía, un grupo de chavalas, porque son chavalas todavía, que se mueven por la fiesta por Nueva, y este año con un objetivo claro en el Antrosu. Sí, queremos, yo no sé si está olvidado, pero lo queremos afianzar, recordar que el Antrosu no es por fuera, no es este traje, no es ponerlo y decir ya estoy de carnaval, no, el carnaval va por dentro, tienes que vivirlo, tienes que venir con ganas de disfrutarlo. Y oye, los premios están ahí y llaman mucho, pero que no sea solo el premio, que sea venir a disfrutar del carnaval, que trabajamos mucho y muy duro para que esto siga adelante y que sea una fiesta muy guapa. De momento, el carnaval infantil ya está casi finiquitado, están dando los últimos coletazos, prácticamente todo el mundo se ha ido a casa a vestirse, a entrosarse, y una invitada muy especial la tenemos por aquí, Mamá del Norte, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encargada este año de dar el pregón de Nueva. Bueno, ¿qué se siente? Pues bueno, muy afortunada, muy afortunada. La verdad que cuando me contactaron para que lo diera, me hizo muchísima ilusión. Ya se lo dije a ella que vamos, que se lo agradecía enormemente. Lo vas a pasar muy bien, yo te digo, de ex pregonera, antigua pregonera, que yo fui pregonera de este carnaval, María Blanco, a futura. Disfrútalo como nunca, porque de verdad ellas merecen la pena, pero todos los vecinos de Nueva, bueno, ya me lo contarás si nos vemos, pero de verdad que vas a querer repetir. Lo sé que sí. Voy a darte, mira, con este sable voy a darte así la bendición, yo te bendigo para que salga genial hoy el pregón. Muchísimas gracias. Y voy a darte, espera, que estoy quedando ya sin ellas, la monedina de la suerte. Queda también. sin botones. Pues muchas gracias. Gracias, Luego un te placer. cuento, igualmente. Ya verás, va a querer, da igual, va a querer repetir, Luego vamos a pero tener que acuérdate, echaros, pero acuérdate que cuando empecéis a repetir pregoneros, yo estoy la primerita de la lista. A ver, es muy feo que lo diga porque tuvimos muchos y muy buenos, pero tú estás en el top, Todos, pero bueno, hay que hacer un día, vamos a negociarlo, hay que hacer un día una reunión de pregoneros. Hombre, eso también podría ser A bastante nosotros bueno. no nos toquen las palmas que nos conocemos, Gracias, de verdad, Andrea, un placer y que lo disfrutéis muchísimo. Oye, gracias por venir y la fiesta continúa. Aquí os esperamos a todos en Nueva. Claro que sí, venga ahora todo el mundo a entrosarse a disfrutarlo, 9:30 ese pregón, después un gran desfile que de verdad os digo que merece la pena, charangas durante todo el desfile y por supuesto la fiesta, que esa ya te lo contaré María y yo alguna vez cómo acabé yo aquel día la fiesta. A ver, rápidamente, mi castista pegado a conciencia, esta pa' Belén, Venga. por acompañarme todo este antrosu de manera espectacular. Esta pa' Nacho, que es nuestro ángel de la guarda, nuestro compañero técnico. Esta te la guardo para ti, María Blanco. Gracias. Y esta para mí, por cumplir. Lo dicho, buen fin de semana y a disfrutar en Nueva y donde les apetezca. Gracias, Cecilia. Disfruta. Hasta luego.